Buenas noches, queridos patalebres, ¿cómo estáis? Me alegro de veros un día más. Estamos aquí en directo esta noche, vamos a tratar un tema muy interesante, pero antes quería primero felicitar porque este año se cumple el 50 aniversario de la empresa ENUSA, la empresa española que fabrica uranio, que fabrica combustible nuclear para plantas nucleares no solo en España, sino en otros países del mundo, y me regalaron esta camiseta que me hicieron llegar, aquí os la enseño, 50 aniversario de NUSA. Muchas gracias a la persona que me la hizo llegar y oye, muchas felicidades a todos mis compañeros de NUSA. En realidad conozco a muchísimos de ellos, he trabajado con muchos de ellos unos cuantos años, así que oye, enhorabuena y a por otros 50 años más fabricando combustible nuclear, lo cual será una buena señal para todos. Y esta noche, como os digo, pues hoy vamos a tener un directo muy interesante donde vamos a hablar de biología y vamos a hablar de accidentes nucleares y vamos a ver la confluencia de un accidente nuclear y qué pasó con los ecosistemas, con el ecosistema de la zona de Chernóbil. Para eso, pues contamos esta noche pues con nuestro biólogo de referencia, porque es el biólogo probablemente el más activo en Twitter, o al menos el que nosotros conocemos. Germán Orizaola. Germán, buenas noches, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado, como siempre. Pues nada, oye, como te digo, eres nuestro biólogo de referencia para este y otros temas, ¿no? Bueno, Germán Orizaola es investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo, él es biólogo de formación, y bueno, y por azares del destino, él es un especialista en el estudio de anfibios y, como digo, por azares del destino, pues acabó investigando y es un auténtico especialista en temas relacionados con los anfibios y la radiación, los efectos de la radiación sobre los anfibios, y en particular él ha trabajado mucho en la zona de exclusión de Chernóbil, que como sabéis es la zona de más o menos 30 kilómetros que rodea la central nuclear de Chernóbil, y fue una zona que se estableció pues después del accidente nuclear del 86, ¿no? Entonces, Germán, yo creo que para empezar, si te parece bien, y nos haces un resumen de, oye, cómo es tu trabajo o primero, cómo llegaste o acabaste trabajando en el tema de los anfibios y en el tema de los anfibios relacionado con la radiación y en Chernóbil. Pues un poco de casualidad, ¿no? Como decías, yo siempre, toda mi carrera había trabajado con cuestiones relacionadas con anfibios, ¿no? Ecología de anfibios y conservación y cosas por el estilo, ¿no? Y a raíz de coincidir con una investigadora sueca, Carolina Stark, que ahora trabaja, digamos, para el Consejo de Seguridad Nuclear sueco, tenía un proyecto para trabajar con diferentes especies de animales en Chernóbil, y una de ellas era pues, un grupo de anfibios, pero no tenía muy claro cómo. Y bueno, empezamos un contacto fortuito en ese congreso en Estocolmo, y de ahí, bueno, acabó el proyecto un poco quedándose colgado y haciéndome yo responsable de la parte esta de anfibios. Eso es a finales de 2015. Entonces, la primera vez que visito Chernóbil fue en 2016, ¿no? Y desde entonces, pues evidentemente el tema es interesantísimo desde muchos puntos de vista, no solo ya el accidente, sino desde un punto de vista más teórico, ¿no? Que igual hablamos luego, ¿no? De biología evolutiva, de conservación, de renaturalización de una zona. Tiene muchísimas dinámicas que yo creo que a un biólogo al que le gusta, por un lado, el campo, pero por otra parte, todas estas cuestiones ecológicas y evolutivas, hace que sea un sitio fascinante. O sea, a mí me enganchó desde el primer día que puse un pie allí, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos seguido trabajando pues todos estos años, estos últimos no, en parte pues primero por la pandemia, después por la guerra que hay en toda esa zona, pero bueno, con ganas de seguir, con ganas de volver y de seguir haciendo muchas cosas por allí. ¿Cuánto hace que no vas, Germán, por allí? Pues mucho, mucho, porque la última vez que fuimos marchamos de allí en junio de 2019. O sea, Después antes de llegó la la, pandemia. claro, Uh -huh. llegó la pandemia, íbamos a ir en 2020, no pudimos. Uh -huh. 2021 estaba un poco confuso, se podría haber ido, pero no estaba muy recomendado, no estaba abierto del todo. Decidimos no ir y teníamos todo previsto para ir este año. Este año teníamos ya los permisos, el plan de trabajo, eh, pero claro, eso era enero, febrero, ¿no? Y Claro. cuando estaba pues para ir en mayo, que es cuando hubiéramos ido, ya fue Uh -huh. totalmente imposible.
¿Y cómo está, oye, Germán, sabes algo de tus compañeros de allí? Porque tú trabajas Ujú. estrechamente con gente de allí, de Ucrania. Yo he visto infinidad de fotos, ¿no? Del proyecto que tiene uno de tus compañeros ucranianos. ¿Sabes algo de ellos? ¿Están bien? ¿Siguen Pues investigando? no, es complejo, es complejo. Nuestro principal colaborador ayer ahora mismo se ha ido. Se ha ido a Alemania. Tiene familia en Alemania y ha podido irse y se ha ido. Se ha ido recientemente. Sin saber qué va a ser del futuro, Ya. como dice él, ¿no? No se sabe, ¿no? Otros siguen en esa zona, en Chernóbil, que a fin de cuentas, aunque fue la zona que recibió la invasión rusa en las primeras horas, después ha sido de las zonas, digamos, relativamente más tranquilas, ¿no? Porque toda la ocupación de esa zona duró prácticamente un mes, bueno, con zonas muy, muy conflictivas, ¿no? Como vimos en Irpin, en Buja y tal. Pero después las tropas rusas se retiraron y ha quedado, pues bueno, relativamente tranquila para lo que está el país, ¿no? Tengo otros colaboradores en Kharkov, una ciudad que sigue estando bombardeada día sí día también, ¿no? Alguno cayéndole un proyectil pues al lado de casa rompiendo los cristales, ¿no? Entonces, bueno, la situación sigue siendo muy, muy compleja, ¿no? Y vemos nosotros pues, en las propias noticias, ¿no? Día a día uno no sabe hacia dónde puede evolucionar todo, ¿no? Muy inestable, muy inestable. Tan inestable como digo que nuestro principal colaborador pues ha podido No se marcharse fue. y se ha marchado a día de hoy. Pues oye, si te parece, Germán, entramos en harina, ¿vale? Y cuéntanos, bueno, hacemos este directo sobre todo a raíz de un paper que publicasteis y luego un artículo más de divulgación generalista, que la verdad es que ha tenido una repercusión mediática muy grande a nivel internacional, para lo bueno y para lo malo, luego lo veremos. Y un poco la idea es que nos comentaras hoy cuál es ese trabajo que hicisteis y las principales conclusiones que son extraordinariamente interesantes, ¿no? Porque podemos ver a la evolución trabajando casi en tiempo real, ¿no? Si te parece, oye, preparaste unas fotografías que podemos compartir con la gente, Ujú, si te parece las ponemos y vamos si quieres comentando, ¿no? claro. Esta es la especie con la que hemos trabajado durante todos estos años fundamentalmente en Chernóbil, ¿no? Se llama rana de San Antonio Oriental. Bueno, no es que se llame, yo creo que el nombre casi me lo he inventado yo porque no tenía nombre en español, rana de San Antonio Oriental. Es muy parecida a las ranitas de San Antonio que tenemos en la península ibérica, ¿no? De dos o tres especies. Eh, bueno, es una rana, como veis, pequeña, verde, un verde muy característico, siempre digo, es prácticamente como la rana Gustavo, ¿no? Ese color verde rana que casi pintaría cualquier niño, ¿no? Esto es un macho, los machos en primavera cantan además de una forma que se los puedes oír a 1 o 2 kilómetros de distancia. Entonces, bueno, esta es la especie con la que nosotros trabajamos pues, por muchas razones, ¿no? Porque pasa mucho tiempo en tierra, además entre los arbustos, con lo cual está expuesto, digamos, pues, a toda la radiación que hay en esos ambientes y además, durante la época de reproducción, pues a toda la radiación que pueda haber en los sistemas acuáticos, ¿no? Una especie pues, bastante interesante, ¿no? Bueno, relativamente fácil de trabajar con ella, porque su periodo de cría es muy largo, son 2 o 3 meses, con lo cual bueno, es fácil ir al campo y que estén criando, ¿no? Hay otras especies que tienen un periodo de cría muy, muy corto y o aciertas en la semana clave o estás perdido, ¿no? Entonces, esta especie permite una cierta flexibilidad, puedes ir prácticamente en cualquier momento en mayo, en junio y vas a tener suficientes individuos, ¿no? Ujú. Esta es otra foto Sí. de la Estas dos misma fotos, porque especie. luego hablaremos, estas dos fotos están sacadas fuera de Chernóbil. Claro, nosotros trabajamos en Chernóbil, que es la zona con contaminación radiactiva de todo esto, y luego en otras zonas del norte de Ucrania, que ahora mismo tienen pues, radiación de fondo, ¿no? O sea, niveles de Ujú. radiación basales, Normales. ¿no? Normales, Ujú. ¿no? Y estas Sí. dos fotos, la anterior y esta, están sacadas en esa zona, ¿no? Como vemos, pues Ujú. una rana de estas, en zonas húmedas, trepando un poco por la vegetación y de este color verde tan típico. Digamos, para que la gente nos entienda, vosotros lo que hacéis es estudiáis una especie en unas condiciones de hábitat, digamos, normales y luego Ujú. estudiáis la misma especie en un hábitat con unos niveles de radiación o pasados o presentes, bueno, presentes, claro, porque si no da igual, pues más elevados y veis las diferencias, ¿no? Claro, De claro. unos Esa era ejemplares a otros, ¿no? claro, la idea básica es trabajar en Chernóbil. Claro, en Chernóbil eh, hay varias cosas de Chernóbil que a mí siempre me gusta repetir una y otra vez. Seguro que alguien ya las ha oído, ¿no? Hay dos cosas muy importantes en Chernóbil. Una, es muy grande. Cuando hablamos de Chernóbil, yo creo que nadie tiene
la idea clara de qué estamos hablando. Chernóbil es tan grande, o sea, la zona de exclusión, parte ucraniana y parte bielorrusa en el norte, es tan grande como la mitad de la provincia de Madrid. Tan grande como Guipúzcoa y Vizcaya juntas. Entonces, cuando muchas veces se oye hablar de Chernóbil, parece que es un sitio pequeño Pequeño. y se generaliza mucho, ¿no? Cuando se habla de Chernóbil, la mayoría de veces está hablando de una zona muy concreta, pequeñita de Chernóbil, que tiene muchísima radiación, que es el Bosque Rojo. Sí. Pero entonces hay que diferenciar muchas veces. Cuando se oye a veces, no sé De qué hecho, ocurre en Chernóbil. Bueno, de hecho, yo creo que tienes aquí un mapa. Aquí sí, está. Aquí hay un mapa donde claro, se ese es ve, un claro, mapa. la central nuclear está aquí. La central nuclear está ahí en el centro, Aquí. en el centro de esa zona rosa. Sí. La zona de exclusión es todo lo que está delimitado en este borde Esto. violeta. Sí. Esa es la parte ucraniana. La parte bielorrusa es la parte blanca que no está marcada en De el mapa, arriba. ¿no? Claro. Ujú. Pero bueno, ahí ya se ve, ¿no? Que la zonación por colores, ¿no? Ese amarillito claro, esa especie de naranja, esa especie de color salmón. Para empezar, esos tres colores es la misma radiación que tengo yo aquí en casa o menos. Eso para que nos hagamos una idea de cómo es Chernóbil, ¿no? Tanto el amarillo claro como el naranja, como el salmón, la radiación es de, pues eso, 0,05, 0,15, la que podemos tener por aquí. O sea, quiero decir, ya toda esa zona, que es la gran mayoría de la zona de exclusión a día de hoy, tiene ese tipo de niveles de radiación. Realmente solo la zona rosa tiene niveles de radiación altos, lo que podemos considerar niveles de radiación altos. E incluso dentro de esa Ujú. zona rosa, la radiación está distribuida de una manera súper heterogénea. Es decir, tú puedes tener una zona que se puede considerar radiación alta, das dos pasos y estás en una radiación absolutamente normal, baja, como que tenemos aquí en nuestras casas. Ujú. Es decir, el sistema es muy complejo, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se oye hablar de Chernóbil, se está hablando de una zona que está muy, muy cerca de la central nuclear, que es el Bosque Rojo, que fue la zona en la que recibió la mayor cantidad de material radiactivo en el momento del accidente y que sigue siendo, así en general, la zona, digamos, más radiactiva probablemente del planeta, ¿no? O sea, eso es una Muy cosa bien. importante, ¿no? Entonces, esa es nuestra zona de estudio, todos esos puntos negros son las localidades en las que trabajamos y en esta otra parte, fuera de la zona de exclusión, hay alrededor de esta ciudad que se llama Slavutic, están los otros puntos que son zonas, digamos, que tenemos de control, ¿no? Fuera Ujú. de la zona de exclusión de Chernobyl. Vale, y analizáis la misma especie dentro y La fuera misma para especie, los mismos comparar. parámetros, dentro, fuera y dentro de zonas bajas y dentro de zonas de alta radiación. Ujú. Vale, volvemos entonces a esta rana. Y Ujú. entonces un poco, ¿qué fue lo que encontrasteis? ¿No? Ponemos esta Claro, diapositiva. pon la ¿Qué siguiente, fue pon lo la que siguiente, vosotros encontrasteis? Pongo la siguiente. pon la siguiente. Esta, Venga, la siguiente. La siguiente es esta. o esta misma, da igual, cualquiera de las dos. La primera noche que yo me meto en una charca allí en Chernóbil, que fue eso, mayo de 2016, te metes de oído, estás oyendo machos cantar, te metes de noche, claro, esos bichos cantan de noche, te metes de noche con una linterna frontal, el dosímetro y unas botas hasta el pecho, ¿no? Y yo voy buscando una rana de estas verdes. Voy oyendo un macho que está cantando, me te vas acercando, todo eso además justo al lado de la central nuclear, era a menos de 1 kilómetro. Estás viendo las luces de la central allí de fondo, ¿no? Yo voy buscando esta rana, voy acercando a lo que está cantando, voy acercando, la tengo al lado y no la veo. Y joder, no la veo y está alrededor mío, o sea, hasta que me doy cuenta que lo que yo estaba buscando es esa rana, pero que esa rana es como la otra parte de la fotografía, negra, completamente negra. Bueno, ves una rana tal, bueno, esta especie tiene un poco de variabilidad natural, y bueno, una rana negra, qué raro, ¿no? La primera que cojo, bueno, la metes en la bolsa y sigo esa noche y encuentro otra rana negra y otra rana negra y una rana oscura y ostras, aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa algo. Entonces, durante toda esa campaña de 2016, para nada íbamos a mirar el color de las ranas, íbamos a mirar otro tipo de respuestas fisiológicas y genéticas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para nada íbamos a mirar la coloración, no iba preparado con el equipo, pero vamos, vimos que ahí había alguna historia, porque seguimos encontrando ranas oscuras, si no negras, sí verde muy oscura, en otros sitios, ¿no? Dijimos, bueno, esto hay que volver el año que viene y mirarlo con detalle, ¿no? Entonces, bueno, el año que viene en realidad supuso que durante 2017, 2018, 2019
pues cada año, 2, 3 semanas, dedicásemos prácticamente gran parte del tiempo a eso, ¿no? A movernos por toda la zona, coger estas ranas en zonas de alta radiación, de media, de baja, fuera, adentro, y mirar bien todo este patrón de coloración, ¿no? Ya con un calibrado de color, de manera fina, pues para ver exactamente qué había ahí, ¿no? Eso que había visto yo los primeros días, si se mantenía, si había sido una cosa casual o qué pasaba, ¿no? Entonces, Muy lo que bien. encontramos, y es la diapo anterior, ¿Esta? la No, otra anterior, esta. esa. Lo que encontramos es esto, ¿no? Lo que encontramos es, efectivamente, o sea, dentro de la zona de exclusión, esas ranas, incluso las que parecen verdes, son verdes oscuras, llegando a ese extremo total de negro, ¿no? Y cuando nos salimos fuera, esas localidades que mostramos alrededor de Slavucic, fuera, nos encontramos que prácticamente todas las ranas son lo que uno se esperaría, esa rana verde brillante que pone ahí en la zona de fuera de Chernóbil, ¿no? Pero de manera radical, que es una cosa de estas, a veces cuando estás haciendo algún tipo de trabajo, pues todos sabemos, ¿no? Las diferencias son pequeñas, a veces son constantes y son estadísticamente significativas y todo lo que quieras, pero son diferencias cualitativamente pequeñas, ¿no? En este caso, para nada. En este caso, yo lo digo siempre, un poco en broma, pero es realidad, ¿no? Tú a mí me das una rana y yo te digo si es de Chernóbil o si es de fuera. Porque la diferencia es como la que está ahora mismo en esta imagen. Es decir, son muchísimo más oscuras. Ya no hace falta irte a las negras, es que incluso las verdes son muchísimo más oscuras. Mientras que fuera tienes este color verde que realmente brilla, ¿no? O sea, recuerdo en 2018, 2019, cuando muestreamos fuera, es que casi nos reíamos. Cogías una rana y es que la veías y decías, joder, es que esto no tiene nada que ver con lo que acabamos de coger hace 2 días dentro. Y cogía la siguiente y lo mismo, y cogía la siguiente lo mismo. O sea, la diferencia es espectacular, o sea, no hay ninguna duda. El patrón es clarísimo. Entonces claro, tenemos estas ranas que son completamente distintas, ¿no? Y entonces, claro, esto hay que explicarlo. Esto claro, tendrá ahí alguna está, ¿no? explicación, claro. Claro, ahí está, tenemos el patrón, ¿no? Y como digo, el patrón es, vamos, inamovible, es clarísimo, ¿no? Pero claro, dices, bueno, ¿y esto a qué viene, no? ¿Esto qué es, no? Y es verdad, o sea, al poco, después de ese primer año que estuve yo en Chernóbil, claro, leyendo, sí que había habido algún trabajo allí mismo en la zona de exclusión, claro, con organismos totalmente distintos, que eran hongos que estaban creciendo dentro del reactor averiado, dentro del reactor 4, ¿no? Y eran hongos negros con muchísima melanina, y la gente que había trabajado con estos hongos, pues tanto digamos, del ámbito ruso, ucraniano, como también en Estados Unidos, lo que habían llegado a ver es que la melanina, que nosotros sabemos que la melanina, pues, en nosotros mismos, en los humanos, protege de la radiación ultravioleta, ¿no? La radiación del sol, y cuanto más oscura es la piel de una persona, menos daño le produce la radiación del sol, ¿no? Todos sabemos la gente muy, muy blanca que vemos en las playas, a la hora está roja por daño de la radiación ultravioleta, pues se vio que ese mismo papel, la melanina lo hace frente a la radiación, digamos, ionizante, la radiación que hay en Chernóbil, ¿no? Que es distinta de la ultravioleta, funciona de una manera diferente, pero la melanina cumple el mismo papel, bloquea parte de la radiación y bloquea parte, digamos, de los radicales libres, de los compuestos que la radiación genera en un organismo que dañan pues el DNA y otras moléculas, ¿no? Hace exactamente el mismo papel, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos encontramos con un patrón de piel más oscura que está asociado a más melanina, mayor producción de melanina en estas ranas, en aquellos ambientes con radiación, ¿no? Es decir, un mecanismo de defensa que normalmente no existe en un ambiente que normalmente tampoco existe, que es un ambiente con contaminación radiactiva. Interesantísimo este tema. Y entonces, Germán, aquí, o sea, podemos decir, o sea, yo de biología sé lo justo para pasar el día, o sea, nada, ¿eh? Podemos decir que esto es una adaptación, o sea, aquí hay dos hipótesis, ¿no? Dices, oye, es una adaptación donde las ranas se han adaptado produciendo más melanina y por tanto teniendo una piel más oscura, o ha habido una mutación aleatoria en unas ranas que siendo oscuras han sobrevivido mejor. O sea, son dos aproximaciones distintas, ¿no? ¿Cuál es la Sí, sí, correcta? sí, sí.
No está claro. Es decir, lo que no ha ocurrido es que las ranas hayan producido, digamos, más melanina porque estén expuestas a radiación. No, eso no pasa. Quiere decir, lo que ha ocurrido es, como decía, esta especie, incluso aquí en España, siempre hay un pequeño porcentaje que tiene un color algo distinto. Es decir, aquí incluso se puede encontrar una que es amarilla, que tiene un problema de producción de color, alguna gris, pero siempre un porcentaje muy, muy, muy pequeño, ¿no? Lo que ocurre, nuestra explicación es que ese porcentaje pequeño de ranas ligeramente más oscuras estaban algo mejor protegidas. Mucho o poco, algo mejor protegidas que las ranas verdes clásicas, ¿no? Entonces, esa protección lo que les dio es un pequeño margen de mayor supervivencia y, por lo tanto, de poderse reproducir más y mejor. Y esas ranas que eran una minoría, esas ranas oscuras que eran una minoría, se fueron haciendo la mayoría que son ahora mismo, ¿no? Si eso se ha producido a partir de una mutación o no, o si la mutación ya estaba en el momento del accidente o no, es una cosa que todavía no sabemos, ¿no? O se ha podido producir, bueno, pues sencillamente porque estas especies, como digo, tiene esa variabilidad, ¿no? Lo que sí sería es un ejemplo de evolución como la que bueno, estudiamos, espero, en los institutos y sobre todo en las carreras tipo Darwin, pero muy rápida. Es decir, en lugar de pasar en miles, decenas de miles, centenares de miles de años, esto ha pasado pues, en 30 años o incluso menos, ¿no? Lo que sabemos es que en cualquier respuesta evolutiva, cuanto más duro, cuanto más agresivo, por así decirlo, es la causa que la genera, más rápido ocurre. Es decir, en un caso como este está bien claro. Sobre todo en aquellas zonas de mayor impacto del accidente, de mayores dosis de radiación, muy probablemente todas o prácticamente todas las ranas verdes morirían en las primeras semanas, primeros meses del accidente. Mientras que las ranas que tenían un poco de mayor protección o bastante más protección, no. Con lo cual, eso hace que tú pases de ser el 5% de una población a en unos meses el otro 90 y pico se te ha muerto, ¿no? Con lo cual pasas a ser el 60, 70, 80%. Por eso ocurre tan rápido este tipo de fenómenos, ¿no? Y ocurre no Claro, solo pues, con radiación, ocurre con gran parte de los impactos humanos, ¿no? Lo vemos con las enfermedades, ¿no? Las enfermedades, nosotros tenemos una vacuna, por ejemplo, que protege frente a una enfermedad, pero esos bacterias o esos virus o lo que sea mutan y esos mutantes, que son muy pocos en un momento, si esa mutación lo que hace es que sobrevivan, o sea, que resistan a esa vacuna, se hacen mayoritarios, ¿no? Lo hemos visto con el virus, ¿no? Como todas estas cepas iban apareciendo una detrás de otra, ¿no? Por algún motivo digamos, de pequeña ventaja evolutiva. vale, entonces lo que está claro es que, o sea, en las ranas negras no las hizo Chernóbil, sino que había, o sea, quiero decir, en Chernobyl algún momento les dio les dio la ventaja. ventaja comparativa, claro. En algún Les dio momento ventaja. tú caminando por España te puedes encontrar una de estas ranas negra. Uh-huh, uh-huh. La puedes encontrar. Sí, sí, a mí me han mandado ¿Vale? gente, por ejemplo, fotos. Ah, pues yo vi una de estas en Galicia, en un lago de montaña arriba y tal. Claro, Sí, pero es puede ocurrir. anecdótico. O sea, la probabilidad es Sí, muy baja. sí. Claro. O puede ocurrir que en un caso muy extremo, efectivamente, esa rana en la zona de montaña gallega y tal, está también más expuesta a radiación ultravioleta. También por ese mecanismo puede desarrollarse este tipo de respuesta, ¿no? Pero claro, Ujú. son cosas que normalmente ocurre. He visto una rana así, he visto una rana así, ¿no? No el Claro. 80% de las ranas que coges en una zona. Claro, lo que hizo Chernóbil es que efectivamente les dio una ventaja a esas ranas que eran oscuras y al final son las Uh-huh. que se reproducen y las verdecitas pues desaparecen. Sí, Punto. Y al sí, ahí final está. casi todas son negras, claro. Claro, claro. En Mientras que entendido. Entonces fuera, vos claro, digo, mientras que fuera que no ocurrió nada, pues las ranas siguen siendo verdes, como esta que tenemos aquí en el extremo de la foto, ¿no? ujú. Y entonces, bueno, oye, vosotros esto lo publicáis, tú tienes un compañero, un colega que se llama Pablo Ujú. Burraco, Sí. que está fuera, ¿verdad? En una universidad fuera Bueno, o ahora ya no, ahora he vuelto otra vez para España. ha Estuvo vuelto. primero, estuvo primero trabajando conmigo cuando yo trabajaba en Suecia, en la Universidad de Uppsala, y ahí es donde hicimos parte de ese trabajo. Ujú. Después él ha estado unos años en la Universidad de Glasgow y ahora lo tenemos de vuelta en Sevilla, en la Estación Biológica de Doñana.
Y es, bueno, Muy bien. eso es coautor y coautor de intelectual, material y de todo, de gran parte de esos trabajos. Y vosotros entonces cogéis, oye, esta explicación la publicáis en un paper científico, por un lado, que oye, luego en la descripción del vídeo pues dejaremos el enlace para el que lo quiera leer, y publicáis también un artículo más de divulgación, que es este, lo voy a poner así para que la gente lo vea mejor, en The Conversation. Y hoy explicáis que las ranas negras de Chernobyl nos muestran la evolución en tiempo real, ¿no? Y este es un Sí, artículo, dejaremos también el enlace abajo para que la gente lo lea. sí, bueno, a ver, nosotros somos conscientes de, bueno, gran parte del trabajo que hacemos en Chernobyl sabemos que tiene una repercusión especial, ¿no? Pero bueno, hay cosas que son más digamos, de especialistas, ¿no? Tenemos algunos trabajos sobre la fisiología sanguínea de estas especies, ¿no? Cómo están sus niveles de marcadores, que pueden estar relacionados con, pues, con daño fisiológico. Son papers muy más de especialista, ¿no? Pero este es muy visual, o sea, este es tremendamente llamativo, o sea, lo ves en la foto, ¿no? Ves cuál es la historia que estamos contando. Eh, por ello le dimos un poco más de difusión, digamos, al público en general, que como tú decías al principio, bueno, yo es algo que siempre intento, ¿no? A mí me gusta que la gente sepa qué hacemos los científicos, ¿no? En cualquier tema, ¿no? Un tema como Chernobyl, pues más todavía, ¿no? Porque se sabe que tiene interés social alto, ¿no? Me gusta. De hecho, yo esto de las ranas tampoco es ninguna sorpresa. Yo llevo contando 5 años. Es algo que no me guardo. Bueno, a mí me gusta contar qué hace un científico, ¿no? Sobre todo un científico que trabaja desde una institución pública, con dinero público y con proyectos normalmente que vienen de los impuestos de la gente, ¿no? Me gusta contar. Que la gente sepa qué hacemos con esos impuestos, con ese dinero, ¿no? Y bueno, en un caso como este yo creo que llamaba a que lo contáramos un poco más en detalle, ¿no? A través de una nota de prensa desde aquí, desde la Universidad de Oviedo, y a través de este medio tan fabuloso que tenemos a nuestro alcance, que es The Conversation, la edición española, en la que, bueno, ellos lo dicen, ¿no? Rigor científico con oficio periodístico, ¿no? Entonces, una mezcla de bueno, pues, científico que escribimos, editores del ámbito periodístico, siempre Sergio Ferrer es nuestro editor siempre, que le da un toque, que lo ajusta y que, bueno, que intentas llegar a la gente con estas investigaciones que hacemos. Antes de seguir, Germán, si te parece, vamos a responder alguna pregunta. Hay una pregunta y ahora seguimos con este tema. Y oye, la gente que nos está viendo, si queréis preguntar, pues ir poniendo las preguntas en el chat. Nos hacen esta pregunta, que no es exactamente de esto, pero como has estado allí, igual lo sabes. Nos pregunta si sigue siendo rojo el bosque rojo o ya han crecido nuevos árboles desde entonces. Sí, claro. Antes lo he mencionado un poco de pasada, ¿no? El bosque rojo. El bosque rojo era un pinar muy cercano al complejo nuclear, ¿no? Que en el momento del accidente, pues en función de cómo fueron los vientos, en este caso vientos del este hacia el oeste, hizo que recibiera, pues, sobre todo en los primeros días, las mayores dosis de radiación a consecuencia del accidente, ¿no? Entonces, esos pinos murieron al instante y todas sus hojas, las acículas de los pinos, se volvieron rojas. De ahí viene el nombre, ¿no? De bosque rojo, ¿no? Pero claro, eso fue hace 36 años. Ahora mismo el bosque rojo ni es rojo ni es un pinar. Ahora esa zona, que se sigue llamando bosque rojo, es un abedular. Los abedules son especies que son de las primeras que llegan a cualquier zona, ¿no? Son muy colonizadoras y aparentemente también son más resistentes a la radiación que los pinos, ¿no? Por tanto, el bosque rojo, que es la zona más radiactiva del planeta, ahora mismo lo que es un abedular. Que ha sufrido varios incendios, con lo cual el pobre también le cuesta arrancar como bosque maduro, pero es un abedular por el que se mueven los lobos, por el que se mueven los linces, por el que se mueven los alces, los jabalíes, un montón de especies, a pesar de los altos niveles de radiación que hay en algunos sitios, a pesar de toda esta transformación de pinar a abedular, de incendio de otro abedular, pues es una zona todavía muy, muy interesante para la fauna. Pues volviendo al artículo, publicáis este artículo y la verdad es que hay que felicitaros porque la repercusión que ha tenido este artículo a nivel internacional, ahora vamos a ver algunos de los impactos que ha tenido, ha sido espectacular. Y digo que hay que felicitarlos porque, oye, los que venimos de la ciencia y los que hemos investigado,
sabemos lo difícil, lo muy difícil que es que unas investigaciones técnicas tengan una repercusión en la prensa generalista al nivel tan extraordinario que ha tenido la vuestra, Germán. Así que, oye, desde aquí nuestra enhorabuena porque ha sido increíble, ¿no? Que un científico vea su trabajo pues desplegado así por el mundo es espectacular. Os vamos a poner unos ejemplos. Pues aquí en el Times hacen referencia del artículo, en Le Monde edición papel. Cuidado, Sí, ¿eh? sí, sí, No sí, es, sí. que no es Le Sí, sí, Monde eso web, es fue. Le Monde Sí, edición papel. yo- para mí es lo más destacado de todo, ¿no? Porque efectivamente muchos lo han recogido en web, que ya es mucho, pero Le Monde fue una columna entera la semana pasada en la edición papel, ¿no? Eso, bueno, una columna del Monde en edición papel yo creo que son palabras mayores, ¿no? Bueno, es un orgullo enorme, claro. Newsweek, yo qué sé, Miami Herald, Fish, bueno, multitud, ¿no? Antes veía también Al Jazeera, en fin, Sí, multitud de Forbes, diarios, otro televisiones, destacado. Forbes también, efectivamente, por el mundo. Lo cual está bien porque, oye, esta gente, sea alguien en estos periódicos se ha leído el artículo, lo ha ha entendido la importancia de esto y el interés que esto podía suscitar y lo han escrito y lo han escrito bien, es decir, lo han entendido bien. Y luego ha habido otros que no lo han entendido tan bien, ¿no? Y hay ejemplos, como por ejemplo, pues la verdad es que no sé quién publicó esto. Esto es una. Bueno, fui bueno y quité el encabezado cuando lo puse. Esto es no sé, un, un portal de noticias desde Cataluña, ¿no? Yo pone Cataluña Press, me parece que pone por ahí, un portal de noticias de Cataluña, ¿no? Bueno, aquí yo creo que vemos lo de siempre, ¿no? Hay gente, has puesto antes la agencia Sync, ¿no? Un poco antes, ¿no? Sí. En España, ¿no? Hay gente que son periodistas y trabajan bien, como por gente de la agencia Sync. Aquí en España, que no ha tenido tanta difusión, también vamos a decirlo. Vox Populi con Antonio Ron también lo sacaron el primer día, lo sacaron muy bien. Claro, pero Antonio Ron, Pero, claro, tiene nivel. pero Claro, son periodistas, ¿no? exacto. Y luego lo ves en el extranjero. Es decir, por ejemplo, la gente que lo ha sacado en Forbes es una periodista científica también muy buena, bióloga de formación, lo ha sacado muy bien, ¿no? Y luego hay agregadores de noticias y esto es por ejemplo, este de aquí es un ejemplo, ¿no? Es un refrito. De hecho, esto está cogido, creo que lo tenías también, ¿no? De Sam. Bueno, es que de The Sun, que es la siguiente, Claro. que es esta, es espectacular. O sea, The Sun, bueno, The Sun ya conocemos a The Sun, es lo más parecido a Sálvame hecho periódico, ¿no? Y se nota, porque hay que Sí, titular para... yo creo que ahí, vamos, no le quedó hueco para poner más cosas, ¿no? No, no, no. Armas nucleares, lanza mutantes, super ranas, estaba todo, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Quiero decir, salió en The Sun, Daily Mirror, Daily Mail, ¿no? Que es un poco todo un poco en la misma onda. Y claro, en este caso es curioso porque a través de The Conversation, tanto la versión española como una versión en inglés que sacamos, The Conversation, una opción que tiene es que es licencia abierta y permite la republicación tal cual del artículo, ¿no? Con las fotos del artículo que eran nuestras, con los textos, digamos, bien hechos, porque para eso los habíamos hecho nosotros. Y es curioso como hay muchos medios que no lo cogen, ¿no? Y quieran hacer su historia, quieren darle su vuelta, ¿no? Y bueno, en el caso pues, de Sam, pues, su vuelta, eso, pues sensacionalista, ¿no? Pues en este caso, pues super ranas, mutantes y nucleares y no cabían más palabras, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, esa web de, creo que Cataluña Press, lo coge de aquí, lo coge de Sun, ¿no? Entonces le pega otra vuelta, allá lo traduce al castellano y bueno, acaba siendo un desastre, ¿no? Yo creo que, bueno, eso nos tiene que también dejar claro, ¿no? Hay periodistas y hay gente que agrega, digamos, cosas en webs de noticias, ¿no? Diferencia. Sí, yo creo, además llamó muchísimo la atención. Tú hiciste un hilo en Twitter con algunos diarios, en fin, no solo esto, sino más, incluso a nivel español, que ya por no hacer su trabajo ya es que ni ponen bien dónde trabajas, Bueno, sí, vamos, te ponen bien el nombre y apellido porque ya solo faltaría, pero el resto no dan ni una, ¿no? Es la dejadez absoluta y la verdad es que para un artículo con esta repercusión pues llama poderosamente la atención.
varias cosas. La primera es que hoy ha salido publicado en varios de los diarios más importantes del mundo y no ha salido en ninguno de los grandes medios de comunicación de España, No, siendo un a mí trabajo de eso me dos llama, investigadores españoles y eso es algo que es para hacérselo mirar. a mí eso me llama un poco la atención. A mí la verdad me llama la atención. Es decir, que ponemos nombres, es decir, que esto de ninguna manera ha salido en El País, Mundo, ABC y demás. Sí, o televisión española, o sea, es Sí, que... sí, televisión. Sí. Aquí a nivel local salió, La Sexta en la web lo puso, en la web, que es decir, lo mismo, hay 10 millones de cosas. A mí eso Sí. sí me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, Mm. estas cosas también son como son. O sea, a veces Bueno, sí, es imposible de controlar, pero es verdad que viendo, que en fin, esto es una cosa que se ha publicado hace un mes y todavía ayer se ha seguido publicando en otros países, ¿no? Y nos escribieron de Polonia que si se podía traducir al polaco y, y sí, es verdad que aquí ha quedado un poco huérfano, han sacado pues, bastantes diarios regionales de estos de grupos de editoriales, digamos, grandes, en la web y poco más. Aquí a nivel local sí que salió, en el periódico principal de aquí de Asturias, pero poco más, es verdad. Es decir, si ves el listado de, pues son cerca de 200 medios de comunicación que lo han sacado, más de 180 o algo así deben ser internacionales, ¿no? internacionales. Bueno, Y Germán, ¿qué os queda? O sea, decir, ¿cuáles son los siguientes pasos en tu investigación? O sea, ¿quieres volver a Chernóbil a investigar qué? claro. Bueno, hay varios, ¿no? O sea, por supuesto, volver a Chernóbil, ¿no? Cada vez que haces una cosa salen más preguntas, ¿no? Ujú. Entonces, en Chernóbil hay muchas cosas que trabajar. A mí, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando uno va allí, ¿no? Sobre todo yo que venía de un mundo, digamos, que nada tenía que ver con la radiación o con la radiobiología o con nada por el estilo, uno va con la idea, ¿no? Pues del accidente, de la radiación, de los efectos y tal, ¿no? Y es lo primero que vas a mirar, ¿no? A ver si todavía hay efectos de la radiación, las ranas en las zonas más contaminadas. Hemos visto que no. Hemos visto que en términos generales nuestras ranas están tan bien dentro como fuera, en zona de alta radiación como en zona de baja, ¿no? Y ahora mismo hemos acabado un manuscrito, estamos dándole 4 toques para mandar a alguna revista si nos lo publican. Lo mismo, sobre daño en hígados, de tal, nada, no encontramos nada. Quiero decir, y es un poco repetitivo, ¿no? O sea, puedes encontrar un individuo concreto, pero a nivel de lo que es Chernóbil, a nivel de poblaciones, no hay prácticamente nada. Con lo cual, mi interés en Chernóbil ha cambiado. Mi interés ya no es el accidente, no es la radiación, sino es un proceso que a mí me parece interesantísimo, que es el proceso de renaturalización de una zona como Chernóbil. De una zona que tenía una presencia humana muy grande, con no solo la central nuclear, sino una actividad agrícola soviética muy intensa, como decía, forestal también, tan grande como media provincia de Madrid, y que en unos pocos meses queda prácticamente vacía. Y más o menos, aunque sigue habiendo gente por allí, más de lo que la gente normalmente piensa, o sea, hay 2.000, 3.000 personas que siguen viviendo en la zona de exclusión de Chernóbil, bueno, vivían antes de la guerra, ¿no? Pero bueno, toda esa zona tan grande ha quedado prácticamente pues, para la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que se ha generado ahí es un proceso de renaturalización, de lo que eran campos de cultivo transformarse en bosques. Hay fotos espectaculares, ¿no? De un campo de cultivo, lo ves todavía incluso con las marcas de los arados, a pesar de que haya pasado tiempo. Y cómo desde un bosque que ves en el fondo ves que han ido avanzando los abedules y los pinos. Y eso no es un bosque todavía, pero lo será dentro de 15 o 20 años, ¿no? Vas a Google, Ujú. Google Earth, y simplemente con las diferentes fotos puedes ir viendo. Te vas a una zona concreta, pones que te vaya moviéndose desde me parece que es el año 85, que es lo menos que hay, 85, 90, 90, 2000, 2005, 15, y ves cómo van saliendo árboles. Pam, 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 pam. Eso es espectacular, ¿no? No solo a nivel del paisaje, sino a nivel también de toda la fauna, ¿no? Especies que no estaban allí cuando ocurrió el accidente, como el oso pardo, que han aparecido y están extendiéndose por la zona, los lobos que estaban muy localizados y ahora mismo allí tienen la mayor densidad de población de toda Europa. Ahora mismo es un proceso de renaturalización, sobre todo a una escala de superficie que no la hay en Europa, ¿no? Entonces a mí eso me parece interesantísimo, ¿no? Y una especie con la que tenemos un proyecto concebido, que todavía no hemos podido
echar a andar. Es una especie muy interesante, que es un caballo salvaje, el único caballo salvaje que, digamos, que existe en el mundo, el caballo de Przewalski se llama. Los últimos vivieron en las estepas de Mongolia, China, y hacia el año 1960 aproximadamente se extinguieron. Pero bueno, unos pocos que quedaron en los zoológicos, que se fueron capturando allá por los años 50, 60, unos programas de cría en cautividad consiguieron que la especie no se extinguiera del todo, se recuperara, criara en cautividad, y ahora mismo hay unos 2.000 ejemplares en el mundo, ¿no? Unos pocos de vuelta en Mongolia y China, muchos en zoológicos o en reservas naturales o cosas por el estilo, y en Chernóbil, en el año 98, es decir, 12 años después del accidente, se liberaron 30. Nadie sabe muy bien por qué se liberaron. Una cosa de estas que se hacía en aquella época, les sobraban de una reserva en el sur de Ucrania, Skania Nova, cerca de Para Zaporizhia, Chernóbil. y dijeron, sí, hay gente que dice que una de las ideas es que estos caballos fueran comiendo los brotes de esos árboles que decía yo antes que iban avanzando. Para que no avanzara tanto el bosque y se mantuvieran los pastos, ¿no? De alguna manera. Exactamente, por si en un momento determinado algunas zonas se volvían a cultivar, pues bueno, no se hubieran degenerado, no se hubieran transformado tanto. Puede ser, pues en todo caso no lo han hecho, pero esos 30 caballos, a pesar de que muchos murieron al principio porque se soltaron muy mal y hubo también caza furtiva y tal, ahora son prácticamente 200. Es decir, Guau. es una de las mayores poblaciones del mundo. O sea, el 10% de todos los que hay en cautividad y no cautividad están en Chernóbil. Y además se está expandiendo. Ha ido hacia Bielorrusia, ha ido hacia la otra parte del río Pripyat. Entonces, como digo, teníamos un proyecto con esa especie de ver cómo va cambiando esa población, cómo se va expandiendo a nivel de todo, a nivel genético, a nivel de cómo va ocupando el espacio, de qué zonas va utilizando. Bueno, un proyecto muy interesante. A mí es una especie además que me parece muy interesante. Pero claro, eso ahora mismo es inviable, ¿no? Eso mismo, pues, primero la pandemia, la guerra y Claro. saber hasta Sí, cuándo es inviable, complicado. ¿no? Entonces, pero bueno, allí lo que está claro es que es un mensaje de los que tú siempre das y que yo estoy completamente de acuerdo, que es que al final, cuando eliminas el factor humano de la ecuación, pues la naturaleza recupera su espacio natural. Bueno, si lo vimos en la pandemia, joder, que veíamos jabalís en el centro de Oviedo. O sea, sí. tampoco hacía falta irse muy lejos. Bueno, es que de hecho vimos jabalís en la M30 de Madrid. O sea, que fue una cosa que era absolutamente kafkiano, pero es así. O sea, pues imagínate, si en vez de estar encerrado 2 meses, estás 30 años, pues claro, imagínate. Pues salen Claro. abedules en la M30, eso es así. Sí, claro. eso está claro. Yo De es lo hecho, que digo, ¿no? nos hacen una pregunta, Germán, mira, te Sí. la pongo aquí. Si hay caza para controlar las poblaciones de herbívoros grandes, o se encargan, entiendo que o se encargan los lobos, ¿no? Sí. No hay caza. En algún momento hay algún episodio de caza furtiva, gente que entra, caza algo y sale, pero no hay ningún tipo de caza, no. Ahí está la gracia, ¿no? El sistema ahora mismo, con una superficie tan grande, se regula solo. Es decir, hay una población, como decía, de lobos muy grandes y hay de linces, algunos grandes rapaces también, como los pigargos y demás, es decir, grandes predadores, y luego todo ese sistema de corzos, ciervos, alces, castores y tal, de presas de esos grandes depredadores, ¿no? Y hoy por hoy el sistema se está regulando perfectamente. De hecho, si ocurre algo, aunque también a veces se oye justo lo contrario, si ocurre algo es que hay animales que están saliendo fuera. O sea, la densidad a veces es tan alta en Chernóbil que en el caso, por ejemplo, de los lobos, están saliendo fuera de la zona de exclusión. El problema es cuando salen de la zona de exclusión, encuentran una zona mucho más humanizada, mucho más agrícola, y ahí es donde los están matando. Ahí ya los matan, claro. Claro, Sí. en la zona de Bielorrusia. Pero no, el sistema ahora mismo funciona de manera, digamos, natural, autónoma, sin intervención humana. Pues es un Y sitio fascinante en ese sentido. cuéntanos, Germán, hay un proyecto que yo comentaba al principio de un montón de fotografías que se hacen con trampas fotográficas, donde se fotografían a los animales en plena naturaleza, y no recuerdo cómo se llama, para ponerlo... Bueno, el proyecto principal es de colegas nuestros británicos. Tiene varios, o sea, han sido varios proyectos seguidos, ¿no? El principal fue el Tree Project, TREE Project. Tree Project, sí. Sí, Nick Beresford, un buen amigo británico,
y nuestro colega Sergei Gashchak, que es fundamentalmente... Sergei Gashchak, sí. Bueno, decía, estas cámaras trampas son unas pequeñas, digamos, cámaras de fotos que se activan por una célula fotoeléctrica, de forma que cuando pasa algo por delante, digamos, se activa y dispara una fotografía, ¿no? Claro, eso permite ponerlas por cualquier zona que tú quieras, irte, están funcionando durante semanas o meses, sin interferencias y que tú estés yendo por allí, con lo cual sin molestias para la fauna. E incluso, bueno, pues en el caso de que sea una zona pues como Chernóbil, sin ningún tipo de exposición a radiación, ¿no? Y ese tipo de cámaras, tanto en Chernóbil como en Fukushima, que ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? La otra zona donde hubo, digamos, un accidente nuclear. Lo que está mostrando es eso, la cantidad de fauna que hay por esa zona, ¿no? Que tú pones esas cámaras y te pasan los linces por delante y los lobos. Hay alguna además de Sergei, nuestro colega, que es la misma cámara. Esa misma cámara, en una zona ves un árbol tumbado y durante los meses que ha estado esa cámara funcionando, por allí pasa lobos, pigargos, ciervos, linces, una cigüeña negra, un tejón, más ciervos. Es un constante pasar animales, ¿no? Aquí lo tenéis, esta es la página web. El tree aquí se ve y bueno, aquí pues tenéis un montón de, como dice Germán, pues fijaos, aquí salen todos los animales y hay fotos, vamos, para aburrir y algunas muy chulas. Claro, Mira que bisontes, por ejemplo, fueron los primeros bisontes. bisontes que aparecieron allí. Hay, vamos, hay aquí cientos y cientos de fotos. Os recomiendo que le echéis un ojo y a los que tengáis interés, porque hay fotos, Además, fotos muy una chulas. cosa muy buena que a mí siempre me gusta remarcar de estos colegas británicos nuestros, de Nick Beresford y Mike Wood, es que todo su trabajo lo hacen en abierto también. Es decir, todas esas fotos las ponen disponibles. No es que yo te diga que hay muchos osos en Chernobyl, no es que tienes ahí las fotos de todos esos osos o de todos esos lobos, ¿no? Todos los datos de todos sus proyectos, de todos sus trabajos están disponibles. Nosotros hacemos lo mismo. Porque, bueno, yo creo que es la forma de que no haya cosas ocultas, ¿no? Ni suspicaces, ¿no? Que a veces, incluso en Chernobyl ha habido, ¿no? Proyectos que los datos no estaban muy claros de dónde salían. Nos preguntan también, Germán, si sabes cómo va la población de bisonte europeo. Entendemos que allí, en la zona de exclusión. Claro. Sí, allí se liberaron en la parte norte, en la parte de Bielorrusia. Entonces, allí yo creo que han funcionado bien. No tengo muy claros los números, pero sé que ha funcionado bien. Había varias manadas que estaban criando, estaban aumentando, ¿no? Pero bueno, yo nunca he estado en Bielorrusia ni ahí, supongo que era todavía peor, ¿no? Pero antes de la guerra tampoco era muy fácil trabajar en los dos países, ¿no? Era complejo. En la parte ucraniana... En Bielorrusia he estado yo unas cuantas veces, sí. Y es complejo. Complejo. Trabajar en Bielorrusia, sí. Sí. En la parte ucraniana habían llegado desde esa zona, desde esas poblaciones bielorrusas, han llegado algunos individuos sueltos, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he visto ninguno estando allí. Sí que me he encontrado un buen excremento una vez, pero nunca he visto ninguno. Entonces, es algo puntual, ¿no? No se ha sentado todavía en la parte ucraniana, ¿no? Supongo que con el tiempo pasará, ¿no? Lo mismo que los caballos han hecho justo lo contrario, ¿no? De Ucrania sí que se ha movido a Bielorrusia. Yo creo que los bisontes acabarán también bajando hacia la parte ucraniana. Hablábamos de que al final, cuando el ser humano desaparece del mapa, por decirlo de alguna manera, pues la naturaleza, oye, toma otra vez, reconquista todo aquello, ¿no? Y estáis haciendo, o hay un proyecto en España que yo vi el otro día a raíz de unos tweets tuyos que yo desconocía, que se llama Paleolítico Vivo, si no me equivoco, ¿verdad? Que está en España, en Burgos, creo. Burgos, sí. Y cuéntanos este tema, que me interesa mucho. Sí, esto es lo mismo que las ranas se adaptan, pues los científicos a veces nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, como no podemos ir a Chernóbil a estudiar los caballos de Przewalski con el proyecto un día, leyendo un libro, esto que está por aquí atrás, de Juan Luis Arzuaga y Juanjo Millás, el segundo, ¿no? La muerte contada por un sapiens a un neandertal, ¿no? Hablaban de este proyecto, ¿no? Que yo había oído en su momento, pero eso que oyes y de aquellas pasa. Pero la que estás leyendo el libro, hablaba del proyecto, hablaba de los Przewalskis y dice clic, clic en la cabeza.
Y dije, bueno, pues ya que no podemos ir a Chernóbil, igual podemos utilizar estos caballos para poner a punto algunas técnicas, para coger manos con esta especie y tal, ¿no? Y bueno, me puse en contacto con Juan Luis Arzuaga, ¿no? Uno de los codirectores de todo el proyecto Atapuerca, que también tiene relación con este proyecto de Paralítico Vivo, y estuvimos allí en julio viéndolo. Este proyecto es un par de gente fantástica, emprendedores. De hecho, es que hemos estado ayer con ellos, trabajando en el campo. Que lo que quieren, por una parte, es, asociado un poco a todo ese ambiente de Atapuerca, del poblamiento humano en la península ibérica y en Europa y tal, recrear algunos paisajes y algunos ecosistemas, digamos, similares a los que podía haber en aquella época, o sea, en aquella zona en el Paleolítico, ¿no? Hace varios miles de años. Entonces, un poco proyecto educativo, un poco proyecto turístico, un poco proyecto de conservación. Han cogido unos montes comunales, los han conseguido arrendar. Eran montes en los que hasta hace unas décadas se mantenía ganado, ¿no? Que es el norte de Burgos, un sistema un poco de dehesa de roble, pero que hacía ya unas décadas que estaba abandonado, ¿no? Entonces, se han hecho con la concesión de esa zona y además ahora mismo justo están ampliando y han recreado un poco algunas especies de las que podía haber allí, ¿no? El bisonte europeo, los caballos de Przewalski, otro caballo, digamos, que se llama caballo tarpán o caballo conic, todos esos caballos salvajes que había por aquella época en Europa, un ganado similar a los suros que había en aquella época, ese tipo de ambiente, ¿no? Y ya te digo, es un sitio, el paisaje es fantástico, es muy, muy, muy bonito, la gente es igualmente encantadora, yo recomiendo ir allí, ¿no? Y bueno, es gente además con ganas de hacer cosas, ¿no? Ganas de dinamizar esa zona, que es una zona, pues, bueno, podemos imaginar, también despoblada y que va perdiendo actividad, que afortunadamente gracias en este caso a la ciencia, ¿no? Y a la investigación de Atapuerca se ha revitalizado bastante. Bueno, pues darle otra dimensión, ¿no? Con esto de Paleolítico Vivo, ¿no? Y como digo, Pero se puede nosotros... visitar, se puede visitar, Sí, ¿verdad? de hecho es que ellos lo que organizan es, digamos, visitas tipo safari por esa zona, que son unas cuantas hectáreas, como digo, se va a ampliar a, no sé, son 60, 80 hectáreas, en la que tú te vas a poder mover con un todoterreno, como esos que a veces vemos de los safaris de África, por el medio de toda esta zona, con los bisontes, con los caballos de Przewalski, con los juros, con todo, ¿no? Es, bueno, ayer había, estuvimos este fin de semana, bueno, tomando muestras para nuestros proyectos, pues había, no sé si eran 5 grupos de personas con los todoterrenos de Paleolítico Vivo visitándolo, ¿no? Y la verdad que es un sitio, digo, fascinante. ¿Qué crees de la idea de los santuarios como el de Frank Cuesta? Yo no sé a qué se refiere. Yo no sé si tú sabes. Yo tampoco, o sea, conozco al personaje y entonces me genera poca confianza. No sé exactamente de qué va. Pero Yo, o vamos, sea, como todo, ¿no? Lo que hablamos de conservación de la naturaleza, lo que hay que hacer es conservar lo que tenemos, ¿no? Eso es el punto 1 de partida. Hablábamos antes de Chernóbil, ¿no? De parte de las lecciones que nos da, ¿no? Que al final la actividad humana es peor que incluso eso, accidentes nucleares, ¿no? Y a mí siempre me gusta traerlo a la escala local, ¿no? A mí siempre me gusta poner referencias, pero también luego traerlo a la escala local, ¿no? Si Chernóbil nos muestra que una zona que incluso sufrió ese accidente nuclear tan grande, en el momento que la presión humana desaparece, las poblaciones de lobo se expanden, las poblaciones de alces y de nutrias y de castores, y vuelven los osos y los caballos estos de Przewalski les va muy bien y tal, ¿no? Lo que nos está contando es, si de verdad queremos hacer conservación aquí, en la península ibérica, es lo que tenemos que hacer. Lo que no tiene sentido es que tengamos parques nacionales a los que, por un lado, en Doñana los estamos secando y dejando sin agua, ¿no? Aquí, en Asturias, tenemos parques nacionales que son casi un Disneylandia, de coches y de autobuses y de fiesta. Si los queremos utilizar para conservación, tenemos que hacer una gestión totalmente distinta. Si queremos pintarnos de conservación, que en realidad no estamos haciéndola, eso ya es otra historia. Chernóbil nos da una pista muy buena de qué es lo que funciona. Si lo queremos utilizar o no, ya es otra cosa. Pero en todo caso, lo que no hay que hacer es disfrazarse, ¿no?
Muy bien, oye, pues Germán, muchísimas gracias una vez más por contarnos todo lo que haces. Te seguimos muy de cerca y te seguimos la pista, así que cuando hagas algo nuevo, te volvemos a llamar para que nos vuelvas a contar. Y dejaremos abajo, oye, todos los enlaces, tanto al artículo de Germán, al artículo de Objective al proyecto Tree con todas las fotos de Chernóbil para que la gente que lo quiera ver lo vea tranquilamente. Y ya sabe todo el mundo, oye, que estamos en redes para que nos pregunten lo que quieran cuando quieran. Allí trataremos de contestar todas las preguntas que nos hagan. Germán, oye, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Un placer, como siempre. Y Encantado. a todos los demás, queridos pataliebres, pues nos vemos pronto en el próximo directo. Cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta luego.